Resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Queridas hermanas, ahora quiero decirles unas palabras acerca del misterio de la resurrección. El misterio, esta verdad fundamental de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es misterio de alegría, de esperanza y de gloria y victoria. Por eso la Iglesia nos invita a regocijarnos y alegrarnos en el Señor. Cristo, nuestra cabeza, murió en la cruz. El tercer día resucitó, como había predicho, y vivirá eternamente. Este mismo Cristo que fue crucificado y que resucitó glorioso y que está sentado a la diestra de Dios Padre, viene está en el sagrario, la hostia que recibimos regularmente, y viene es Cristo glorioso sentado a la derecha del Padre, con su cuerpo, sangre y divinidad. Cuando uno entra a una iglesia, una capilla y ve la lámpara del Santísimo, debe alegrarse, ahí está el Señor. Y nos hace este favor, con mucha humildad y con mucha bondad. Resucitó, como había predicho, dijimos, y vivirá eternamente. Este misterio nos fortalece y nos ilumina, santifica, consuela nuestra vida aquí en la tierra. Este misterio, ustedes saben, es el fundamento de nuestra fe. Fundamento de nuestra fe. Toda la fe cristiana se basa en el misterio de la resurrección. Es también la verdadera forma de nuestra vida cristiana y la prenda y garantía de nuestra resurrección futura. Dije, la resurrección de nuestro Señor es el fundamento de nuestra fe. Veamos por qué. La resurrección de nuestro Señor es el mayor de todos sus milagros. La resurrección es el mayor de todos los milagros. Solo un Dios puede resucitarse a sí mismo. Soy dueño de dar mi vida y de recobrarla, había dicho nuestro Señor en San Juan 10:18. Soy dueño de dar mi vida y de recobrarla. Doy mi vida cuando quiera y también retomarla. Es pues una prueba de la divinidad de Cristo. Toda la doctrina cristiana, toda nuestra santa religión católica se funda sobre este gran hecho histórico públicamente comprobado. Por eso nadie puede poner a Jesucristo al nivel de cualquier fundador de secta o religión y hacerlo facultativo. Son hechos históricos. Tiene que analizarlos. Y nuestros dirigentes religiosos y civiles deberían realmente dar mucha importancia a este tema y analizarlo. No tienen fe o qué, no creen o qué, que analicen hechos históricos. Nuestra fe no dice, porque yo creo así, porque me gusta creer, no. Nuestra fe se basa en hechos históricos. Es verdad, tuvieron lugar hace siglos, hace 2000 años casi. Eso no cambia nada. No cambia nada. Los hechos son los hechos. Hay desde el Viernes Santo un antes y un después en la historia de la humanidad, en todos los aspectos. Por eso desde el día de la Pentecostés, San Pedro y los apóstoles encargados de predicar a todos y por todas partes a Jesucristo y su doctrina, se apoyan primeramente sobre este hecho único, la resurrección. Atestiguan que su maestro crucificado el Viernes Santo resucitó el domingo de Pascua. Todos nosotros, más bien San Pedro dice, todos vosotros habéis conocido a Jesús de Nazaret y vosotros lo habéis hecho morir. Pues bien, ha resucitado como Él lo había anunciado y nosotros somos testigos de su resurrección. Y Dios lo ha constituido Señor y Cristo. Arrepentíos y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo resucitado y glorioso, decía en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y 3 San Pedro. Sí, queridos hermanos, el hecho de la resurrección no es cualquier cosa. Mire, estos pobres apóstoles que el jueves, la noche de Jueves Santo a Viernes Santo, cómo se desbandaron
se escondieron, se fueron. El pobre Pedro, que se acercó un poco, como temblando delante de una muchachita, negaba con juramento que no lo conocía. Pero cuando lo vio resucitado y cuando vio el Espíritu Santo de Dios mandado por Cristo sobre ellos, bien, todos menos San Juan dieron su sangre, su vida por Cristo nuestro Señor como testigos. No podemos callarnos, decían. También San Pablo dice, si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Pero Cristo sí resucitó. Alguien que niega la resurrección de Jesucristo no es católico, no puede ser cristiano, aunque sea cardenal o obispo o teólogo o profesor de Biblia. Es un hereje perdido y punto. No puede ser cristiano. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, nuestra predicación, y somos falsos testigos, dice. Y vana también, vacía, inútil es vuestra fe. Esto lo dice 1 Corintios 15, 14. En tal caso, si Cristo no resucitó, bien, no hay redentor ni redención, ni hay justificación ni vida futura. Son falsas las escrituras cristianas, entonces. El mismo Dios nos habría engañado, lo que es imposible. Pero por el contrario, si Jesucristo resucitó verdaderamente, y si resucitó, es Dios Todopoderoso. Por tanto, su doctrina es verdadera y celestial. Nosotros debemos creerla. Sus preceptos son divinos y estamos obligados a someternos a ellos. Hoy, por desgracia, pusieron a nuestro Señor la fe cristiana, la religión cristiana, al nivel de cualquier cosita inventada. Y es injusto. Los dirigentes civiles, los disque filósofos, etcétera, los escritores, pensadores que ponen a Jesucristo a nivel de cualquier cosa, son injustos. Es posible que no tengan fe o que no tienen, pero tienen que analizar el asunto. Analizarlo de manera objetiva para no equivocarse. ¿Por qué? Porque se trata de su salvación o su condición eterna. Y eso no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Hagamos pues, nosotros que tenemos la fe, un acto de fe en la resurrección de Cristo. Adorémosle y aprovechémonos de todos los bienes espirituales que han sido ya y que deben ser consecuencia de esta resurrección hasta el fin de los tiempos. Es un hecho, dije, desde el Viernes Santo hay un antes y un después. Queramos o no queramos. Y los que saben un poco de historia, cuando uno analiza la situación de los pueblos paganos, realmente da a llorar de tristeza. Cómo se mataban, cómo se comían, cómo habían degradado al ser humano al nivel de bestia de habla humana, cómo los vendían como esclavos, cómo los echaban a los leones, cómo los obligaban a matarse unos a otros, los gladiadores romanos. En otros lugares llegaron a fechorías tan grandes como, por ejemplo, en Cartago de África del Norte, en Palestina, etcétera. Los cananeos hacían sus sacrificios humanos, sacrificaban niños. Aquí en las Américas, por ejemplo, los pobres aztecas habían caído en tanta ignorancia de las cosas de Dios, los demonios, burlándose de ellos, y bien los habían acostumbrados a sacrificar hombres, a comer carne humana. No es cualquier cosa esto no es cualquier cosa. Hoy muchos se gargarizan de progreso y de justicia y de derechos. Bien, todo esto lo debemos a Jesucristo, a su iglesia. Queramos o no queramos, son hechos históricos. Si hubo algo positivo en diferentes lugares, civilizaciones y pueblos, pero estaban mezclados con cosas muy negativas. Y por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es la verdadera forma de nuestra vida cristiana. Creemos en Cristo y tenemos los beneficios de Cristo. Cristo, nuestro Señor, queridos hermanos, quiere santificarnos, purificarnos, iluminarnos, fortalecernos, llenar nuestro corazón, no solamente de fe y esperanza, también de caridad. Y la caridad impulsa a amar al prójimo, y por amor al prójimo, por amor a Dios, amar al prójimo, ayudar al prójimo, y ayudar al prójimo en todos los aspectos, humano, natural y sobrenatural.
El hecho, por ejemplo, que el Evangelio diga, el hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño, a un pobre, a un anciano, a un enfermo, a mí me lo dieron, esto anima a la gente a ser generosa y elimina el egoísmo. Busquen primero el reino de los cielos, su gloria, la santidad, los demás será dado por añadidura. Y cuando los pueblos pierden la fe, la esperanza, pierden la caridad, se hacen materialistas y después hacen todas las injusticias que sabemos. Entonces sí, la resurrección de Cristo es modelo de la vida cristiana, porque creyendo en Cristo y aprovechándonos, podemos decir entre comillas, de la gasolina celestial que nos impulsa a caminar, a actuar y trabajar, que damos la gracia, y bien nos mejoramos. Escuchemos lo que dice San Pablo. En el bautismo hemos quedado sepultados con Cristo, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida, para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida. Una nueva vida, dice San Pablo, Romanos 6, 3 y 4. Muertos con Cristo al pecado, con Él debemos vivir una vida nueva e imperecedera como la suya, llena de bondad, de caridad, de amor, de justicia, de todas las virtudes. Si por el bautismo habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas celestiales, dice el mismo San Pablo. Porque muertos estáis ya, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 1, 3. Así pues, hermanos míos, la vida de Cristo es el tipo de nuestra vida. Por lo tanto, la forma de la vida cristiana. Todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, es decir, se hicieron discípulos de Cristo. Y un discípulo debe imitar las virtudes de su maestro y poner en aplicación la doctrina, el mensaje de su maestro. Por eso tenemos que vivir la fe y también tratar en la medida de nuestras posibilidades, comunicar esto al prójimo. Tenemos que evangelizar. Y hoy, por desgracia, muchos, son millones y millones, incluso no solo los no bautizados, los paganizados, sino los mismos católicos que apenas saben el ABC de su fe. Por eso no la viven. Y por eso tenemos cada día una vida infernal. Dice San Crisóstomo, el bautismo es para nosotros lo que la cruz, el sepulcro han sido para el Salvador. Entonces, antes, no siempre, pero hubo tiempo, especialmente después de la victoria del cristianismo con Constantino, habían hecho bautisterios como pequeñas piscinas al lado de las catedrales, y ahí 3 veces inmergían la persona bautizada en el agua, hasta la cabeza, lo ponía bajo del agua. Y otra vez del Padre, bajo del agua, sacaba la cabeza, y del Hijo otra vez bajo del agua, y del Espíritu 3 veces. Sepultado y resucitado, gente nueva. De una y otra parte ha habido una liberación para Jesús de una muerte subsiguiente. Jesús de los muertos, dice el apóstol, ya no muere. Y para nosotros hay una resurrección del pecado, pero con la condición de que no descuidemos hacer lo que de nosotros depende para evitar la recaída en la temible esclavitud del pecado y del demonio. Incluso nuestro Señor, el día de Pascua, no es por azar, instituyó la penitencia por los pecados como sacramento de resurrección. Él sabía que íbamos a pecar, por eso nos dejó ese sacramento. Y la más grande obra de caridad que puede hacer una persona, un hombre, una mujer, un padre, una madre, una religiosa, un sacerdote, un religioso, es fomentar vocaciones sacerdotales, porque son los instrumentos de la transmisión de la santidad, de la salvación, y vocaciones también religiosas de hombres y mujeres para dar ejemplo de vida cristiana al pueblo. Entonces depende de nosotros, en la vida que somos cautos y prudentes, no exponernos a la tentación y no caer otra vez en el pecado y esclavos del demonio. Porque dice el mismo santo, a no ser que vosotros bajéis hacia el demonio no podrá subir a donde vosotros estáis, porque estáis en el cielo y el cielo es inaccesible al demonio.
Y los hermanos, todos los demonios del infierno, de la tierra y sus secuaces no pueden obligar a un alma cristiana a pecar si no da su consentimiento, si no quiere pecar. Y eso es importante saberlo. Pero debemos rechazar enérgicamente, varonalmente, la tentación y la ocasión del pecado. Ustedes saben que el demonio, frente a los que juegan con él, viene un león, los devora, y frente a los que resisten, los menosprecian, es una mosca. Uno puede aplastarlo. ¿Bien? Nosotros seamos leones contra él. Por eso hagamos atención a nuestros defectos y especialmente a nuestro defecto dominante, que es causa de otros problemas y pecados hasta caídas. Entonces, el demonio no puede morder al cristiano que dice no al pecado. Es algo muy consolador saber esto. Nuestra vida está en el cielo, dice San Pablo. He aquí como San Pablo junta el dogma de la resurrección y el de la vida nueva. Pero ¿cuáles son las características de esta vida gloriosa de Cristo resucitado a la que se debe conformar la nuestra? Y bien, ante todo, esta vida es inmortal. Cristo resucitado entre los muertos ya no muere. La muerte ya no tiene poder sobre él. Para nosotros la muerte es el pecado, muerte espiritual. Habiendo sido nosotros bautizados, hechos hijos de Dios, no deberíamos pecar jamás, es decir, morir a la gracia. El bautismo nos confiere el medio de ello. Sin embargo, de hecho, cuán pronto volvemos a nuestra anterior decrepitud y suspiramos por las cebollas de Egipto, es decir, los deseos de la carne, del pecado y de la miseria. Y bien, tenemos que saber que esto es una grandísima pérdida para nosotros. Nuestro Dios bondadoso, Salvador, tuvo piedad de nosotros y nos dio el sacramento de la penitencia. Es como un segundo bautismo. De hecho, hay padres de la iglesia llaman la penitencia segundo bautismo. Aunque penoso que resucite nuestra pobre alma, tantas cuantas veces nosotros recurrimos a él con las disposiciones requeridas. Por eso realmente es una grandísima caridad de ayudar al prójimo a conocer la doctrina, a impulsarlo a la conversión, al arrepentimiento y finalmente a la confesión. Por eso los pobres protestantes, de veras uno debe tener piedad de ellos, no tienen nada. El demonio los ha engañado con la Biblia en la mano falsificada. Ellos piensan que la sangre de Cristo los lava así porque así quieren. No. Jesús dejó un sacramento específico de resurrección espiritual. Reciben el Espíritu Santo a quienes, pero en sus pecados quedan perdonados. Entonces nuestra vida en Cristo resucitado debe ser inmortal, debe ser también fuerte, firme, impasible, ya no sujeta a todas las miserias de este mundo. Pidamos al Señor ayuda, pidamos al Señor misericordia, pidamos al Señor a su asistencia. Y pidamos también a todos estos santos, santas que durante siglos y siglos lucharon y triunfaron, gracias a Dios, está en el cielo, que nos asisten a convencernos de estas cosas para vivir y morir cristianamente y un día gozar de la felicidad eterna con Cristo nuestro Señor, que es la gracia que pido para mí mismo y para ustedes. Amén.